Muy buenos días. Sean todos y todas bienvenidos a este encuentro con la palabra. Hoy, 23 de abril del 2021, el proyecto de lectura, escritura y oralidad Leo, Imagino, Escribo y Cuento de la Institución Educativa Municipal Chambú quiso convocar a toda la comunidad educativa de nuestra institución a participar en una maratón de lectura. Vamos a celebrar este día leyendo entre todos el libro Chambú de Guillermo Edmundo Chávez, pero dejemos que sea nuestro profesor Ricardo Sarasti quien nos cuente de qué se trata. Guillermo Edmundo Chávez García nació en la ciudad de Pasto el 19 de mayo de 1903. Realizó sus estudios secundarios en el Liceo de la Universidad de Nariño. Estudió Derecho en la Universidad de Nariño y posteriormente se graduó como abogado en la Universidad Nacional. Fue diputado, representante a la Cámara y magistrado en el contencioso administrativo. Muere a la edad de 81 años en su ciudad natal, el 21 de diciembre de 1984. Como escritor tiene entre sus obras el libro de poemas Oro de Lámparas y la novela El Chambú, catalogada al lado de La María de Jorge Isaac y La Vorágine de José Eustacio Rivera, obra representativa de la novelística nacional que trata sobre la colonización del territorio por parte de los que se aventuran a adentrarse a la selva, a atravesar la cordillera y llegar hasta donde supuestamente existe esa riqueza que no es más que la común quimera del oro. De ella dirán críticos como Joseph F. Vélez afirmaciones como la siguiente: bien puede decirse que hay tres temas predominantes en esta novela colombiana. Es una novela de amor, de protesta social y de novamundismo. El tono es poético, por estar impregnada de principio a fin de toda clase de imágenes. El factor dinámico, como diría John Broswood, lo proporciona la historia de amor entre Ernesto Santa Coloma y Gabriela. El mensaje didáctico, en su mayor parte, es la crítica de todo lo que anda mal. Y la esperanza es la de un país nuevo, con elementos que pueden hacerlo grande en todo sentido. La invitación es a que se queden con nosotros leyendo esta gran obra y que de una vez volvamos a hacerle el homenaje que se merece. Continúen con nosotros. Muchas gracias, profesor Ricardo. Ahora sí, manos a la obra. Empecemos esta maratón. Límites de niebla. Ese es el Guacalá, patrón. Hasta ese morro de frailejonales llega el páramo de Chimaguay. Allí Mayabasquero, allá Sotomayor, y más, volteando ese cristerio, las aliteradas de Pascual, donde murió mi viejo. Empeñándose sobre los estribos de la silla, Ernesto contempló desde la cima del páramo el afarallonado poniente de la sierra. Era un cerco vestísimo de rampas gigantescas y volcaneras hendidas, que trabajaban de pronto sobre la incidencia del Picancho contra el ciclo desnudo. Luego en los horizontes del suroeste se dilataba el cuadro del nudo andino ecuatorial, donde la cordillera parecía dislocarse en alborotado tumulto de cumbres. A un lado, ya distantes, el claro vislumbre de los terrenales de la labor donde se estearon a la Solana. Allí, como estrechándolo, densos pliegos de mesetas pardas y pavonales resecos. Allí Cumbal, continúa la pradera del Arriero, aquí cerquita del cerro de Colimba. Bajo esa nube, Chautalá, Ernesto seguía con creciente interés la mano que señalaba los cuatro puntos del paisaje, deslumbrado por la visión inesperada. Sintió el alma ascender, cual si surgiera de un límite de niebla, y mientras que su cabalgadura tornaba a seguir pareja al camionero, los nombres que acababa de oír
repercutieron en el recuerdo de otros a los cuales estaba ligada su vida de infancia. Nombres quechuas de un recio esplendor vocalizante, nombres que un día crecieron para él como castizos, ya entremezclados con las primeras voces del lenguaje nativo. En forma imprecisa, sintió el dominio de su fuerza enraizada en su propia mocedad, y en sus labios se apretaron en gozoso temblor los nombres de las cumbres y pueblos y ríos familiares. En esa holganza evocadora vino a su memoria el recuerdo de sus paseos de niño por los desfiladeros del río Pasto, en donde había una caverna a cuya entrada se agrupaban sus compañeros de escuela a jugar con el eco. Uno a uno gritaban al filo de las rocas y el eco devolvía sus voces en sonoridades lejanas. Así advirtió el eco de esos nombres en la profundidad de su espíritu, con una resonancia nueva, casi huidiza, cual si apenas descubriera su secreta virtud donde se espaciaba todo el sentido de la tierra. Se realizaba en el viajero el hecho sencillo, pero trascendental, del descubrimiento de un subfondo a través del paisaje, un acto de introspección confuso todavía, que lo obligaba a entrever en íntima visión las realidades de su tierra, de su corazón y su destino. Era en agosto de 19, a 3000 metros de altura sobre el mar. El camino se enfilaba recto entre las areniscas y herbazales del páramo. Atrás habían quedado las fertilísimas sábanas de túquerres e ipiales, con sus recuestos y llanuras, en hartura de siembras. Atrás también los nevados perpetuos del Cumbal y el Chiles, y el cielo purísimo de esas altas mesetas que se iluminan a veces con un raro esplendor de nubes verdecidas. Hatos y pastizales, después ventas pequeñas y casonas de hacienda. Luego la altura de Chimangual, en la brumosa eminencia de la sierra, propicia para atalayar distancias cuando la niebla lo dejaba, pero agitada casi siempre por ventiscas y desolada por el frío. ¡Alto!, gritó una voz. Ernesto paró en seco su cabalgadura, en tanto que el arriero sofrenaba a su lado la mula que saltaba con la crecida carga de petacas. De un alto borde del camino, junto a la curva que iba a pasar, saltó el hombre que les había gritado. «¡Pare, señor!», insinuó, «y arrímese mismito, que el cielo va a caerse. Van a reventar unos tacos, y usted tape la mula que se le arrebresta. Pronto». El arriero miró al hombre de soslayo. Presuroso cubrió con la ruana la cabeza de la mula alborotada, mientras socarronamente decían: «Despacio con el susto, amigo, que a otros más grandecitos que a usted me los ha puesto de ruana». Un instante después restalló sobre el páramo la explosión, seguida de otra más fuerte, que hizo rodar varios guijarros hasta cerca del grupo. A lo lejos y en prolongado clangor siguió el eco saltando entre el vórtice de la niebla. «Ya pueden seguir», indicó el hombre respetuosamente. Solo eran 2 cargas de pólvora que pusimos para romper una gran piedra que anoche tapó el camino. Pero más adelante avancen con cuidado, que están volando la roca con dinamita. Lentamente la bruma de la cima que acababan de dejar se iba abriendo a trechos cortos. El camino principiaba a descender. A los frailejones sucedían empinadas montoneras de zarzas y moras, rezagadas en el horneado amarillento. Enseguida, la tierra negra otra vez en las faldas rugosas de los cerros. Pequeños desmontes de labrantío y de tiempo en tiempo alguna casucha, con su chico andamiaje de ventanas y su volante de humo. Media hora más tarde hicieron alto en una estrecha planicie. Las últimas estribaciones del azufral se tendían hacia los murallones de una gran hondada que marcaba el recio declive de la sierra. Abajo ya, un vago relumbre del sol repintaba sobre los repliegues monstruosos la raya blanquecina del camino. «Oye, Pedro»,
¿Allá tenemos que pasar? Sí, patrón. Allá es Piedrancha, donde principia la tierra caliente. Luego Ricaute y Altaquer en los huaicos de esas montañas. Son 4 días hasta Barbacoas, de llover parejo de día y de noche. Y el campamento, a 2 horas de aquí, allá al Príncipe La Cañada. Mire, hasta esos derrumbes está el corte de la carretera. Y en la hondura de esa vuelta, el desfiladero de Chambú, donde están trabajando. Dicen que el corte del camino lo están haciendo a 300 metros sobre el abismo. Caray, es un trabajo de machos. Allí saludé a su hermano el doctor cuando fui hace un mes de barbacoas. Mientras saboreaban el delicioso café de Piedrancha, en la pequeña venta y el alma de Ernesto avanzaba de distancia en distancia, la visión del hermano se perfiló para él en evocaciones entrañables. Luis era el hermano mayor y los dos a la par. En el ciclo hazañoso de sus 20 y 22 años, acababan de transponer ese linde espiritual en que la vida se columbia como una aspiración hacia la empresa o la aventura. Tendencias casi idénticas moldaban sus caracteres. Igual atavío romántico, iluminado de cierto esnovismo literario, los mismos conceptos sociales y religiosos. Luis, sin embargo, era más dinámico y emprendedor, aunque menos fogoso, de menor presteza intelectual, pero de una mayor aptitud para las realizaciones positivas. Eran los hermanos mayores de una familia de regular posición social en la bella ciudad de Pasto, en los Andes Surianos de Colombia, ciudad de nobilísimas tradiciones, paisaje maravilloso y vida quieta. Por aquel tiempo, Luis acababa de terminar sus estudios de ingeniería y se iniciaba en la práctica profesional en los trabajos de la carretera hacia el Pacífico. Ernesto había concluido su tercer año en la Facultad de Derecho. Era su voz uno de los pocos pregones de rebeldía en la monótona vida universitaria y así iba pasando en trance de renovador. La ausencia de Luis acentuó en el espíritu de Ernesto la firme decisión de buscar otro ambiente de estudio y de trabajo. La aventura principiaba a llamear en su sangre. Logró convencer a los suyos de lo apropiado del medio para una carrera profesional aventajada y de su ferviente anhelo de ayudarlos. En esa forma determinó su salida de la ciudad, con el propósito de finalizar sus estudios en la capital de la República, y con el señuelo de dedicarse antes al aprovechamiento de alguna empresa prometedora que se le ofrecía en el puerto de Tumaco. Había además una razón imperiosa y secreta solo para él. El pensamiento del hermano, a quien iba a abrazar después de 3 meses de ausencia, colmaba de extrañas significaciones el azar de su camino, valorando recientes y mirajes de otrora. Ernesto advirtió que la trayectoria de sus vidas se estaban separando ya por zonas espirituales cada vez más disímiles. Lo que recogió como una revelación en esa tarde lo reflejaba en el espíritu del hermano ausente y trataba de indagar en el alma del otro, el efecto de esa vida nueva que iba descubriendo en su propio corazón. El crepúsculo borraba ya los contornos del camino cuando los viajeros llegaron al cizagueante descenso del Chambú. Grupos de trabajadores subían hacia los tambos improvisados en las lometas que contorneaba el camino de herradura. Buenas noches, señor. Buenas noches. Adiós, patroncito. Adiós, muchachos. Las voces se alargaban en los finales elásticos como la sombra. La actitud de los hombres era por demás respetuosa y sumisa, y Ernesto sentía diluir su cansancio en una emoción cordial y estimulante. Oiga usted, ya llegamos al campamento. Una horita larga, señor, pues así tienen que coger esos desvíos
porque son bastante fregados. De los tambos llegaba la algarabía de los trabajadores. Era la hora del llantar sabroso y sosegado, del picaresco fisguear en vidas y sucesos, del recordar de hazañas camineras que hacían fulgir de candelas fugaces las pupilas de los mozos. Afuera podían advertirse los fogones de grandes piedras y los corros apretujados a su lumbre en el goloso paladear de los narrares. De allí nacía quizá un tácito aliento de idealismo para gentes que cuando el relato es y se hace caminar el alma. El atajo que tuvieron que seguir porque él estaba interrumpido por los bloques de roca volados en el día. Era un sinuoso descenso de cabras, apenas habilitado para un paso difícil. El arriero guiaba la marcha por el desecho angostísimo y un declive continuo. Su voz llenaba. Cuidado, patrón, arrímese a ese bordo. Arrea, mula de los diablos, cáete nomás, carajo. Lado, lado. Déjese venir por ahícito, que ya vamos llegando. Y en efecto, después de una hora de azarosa travesía en que tuvieron que dar tumbos y saltos, casi dejándose rodar, la quebrada parloteó. Entre un rumor de voces, frente a un cercado que apenas se adivina. Por Dios, desatránqueme esa puerta, dijo el arriero a alguien que se interpuso. Una voz ronca gritó: ¡por aquí no pasa nadie! ¡Vuélvanse o les echo bala! ¿Qué? Dijo Ernesto como si despertara, y en tono resuelto y audaz agregó: pasamos porque pasamos, así sea sobre sus orejas. Le contestó un coro de risas, y la voz del hermano, quien había fingido el desafío, resonó limpia y viril en la noche. Bravo, hermano, así quería oírlo. Bastó un solo día de cabalgar estos breñales para que aprendiera a fajarse bien los. Al amor de la tormenta los brazos se estrecharon. Un peón descubre una linterna y a su lumbre se bebió el primer trago del camino. No te esperaba hoy, dijo Luis. Apenas hace una hora me avisaron que por aquí venías y ya estaba preocupado por ti. Pero para mañana te tengo una sorpresa, bueno. Y esa noche también hacemos algo. Adelante, muchacho. Eran las 7 de la noche cuando salieron al camino abierto y breves momentos el campamento se descubrió entre el amortecido tromelar de luces. Aire estaba tibio, los cocuyos enfarolaban la montaña frontera, y arriba, muy arriba en vertical, exacta sobre el filo de la roca gigante de Chambú, como empujadas por la niebla, iban caminando las primeras estrellas. Danza mestiza. El rasgueo electrizante de un bambuco ciñó como un oleaje de ritmos el cuerpo de Inesita Sáenz. Al pespunteo ágil del requinto que preludiaba la canción criolla, respondió el coro de guitarras recogiendo en las pausas del arpegio la galantía de la danza. El saloncito de la alegre venta del campamento estaba deslumbrante al resplandor de la Petromax, colocada en la puerta del camino. Un alborozo sereno y familiar exultaba la noche, y afuera, en los claros de la luz, los trabajadores se arremolinaban regocijados. Mañana, en la mañana, volamos la roca, les había dicho Luis, y por la tarde tienen descanso. En cerco cordialísimo participaban unas 20 personas de la improvisada fiesta. La señora y la hija del pagador constituían con los dos hermanos el núcleo del respeto del conjunto. Más tarde llegaron 2 inspectores de la carretera y uno de los ingenieros, y con ellos Manuelito Muñoz, el sedenero de Luis, un simpático mozo de artesana, chispeante, valiente y a ratos un tanto taciturno. La comadre, Elena, dueña de la venta, atendía a la cantina
y sus hijas, las dos Sáenz, junto con algunas muchachas del vecindario del Guau, ponían en la reunión la nota incitante y bullanguera. Inesita Sáenz, a quien apellidaban La Molinera, por el oficio del padre, era en el júbilo de sus 17 años la síntesis perfecta de la ñapanga de Pasto, ágil, bien formada y de un lindo tipo criollo. Su belleza morena constituía la gracia y tentación del campamento. Por buena y retrechera la querían y por inquietante la celaban. Era de extremada laboriosidad y en sus oficios iba y venía a toda hora encendiendo miradas y conteniendo requiebros en melindroso juego de coquetería. De la venta al camino y del camino al río que recorría tras las casas, su voz iba cantando siempre, ya la copla chancera o las canciones populares que, picarescamente, ella cambiaba a su acomodo. Y en ese ir y venir, todo el paisaje musical viviente en ellos iba indicando el rumbo del idilio. Cercala ya, gritaba el coro a la ronda, pisale la falda, no te dejes, muchacha. Y ella tornaba a oír y él empezar con el pañuelo en el aire como un canto hasta que volvían a acercarse. Culminaba el romance. Las manos se buscaron delirantes y así danzaron en brevedad de vueltas en un ondeante límite gozoso. Crecía entonces, más allá de la noche, el cielo de la música y por los astiles de las guitarras el alma del pueblo ascendía como una bandera. A ver, maestro Nieto, tóquese otro bambuco para que baile don Ernesto con la negra. Pero mientras se preparaban, otro traguito, comadre, que el que antes no sirvió va lejos y le mandó saludos. Baila tú, Manuelito, que yo dejé mis piernas. Y dirigiéndose a Nieto, a ver, manito, vuelve a tocar tu último bambuco. Va para allá, pero a su salud primero por nuestras fiestas. Era conocido Alberto Nieto como el primer requinto de Pasto. No sabía nota musical, pero era a su modo un compositor afortunado, y ya sus pasillos y bambucos eran admirados en toda la República. Dotado de una habilidad extraordinaria, ponía en la bandola o en el requinto las más difíciles selecciones con una técnica impecable. Esa noche estrenaba uno de sus más bellos bambucos. Con sus 5 compañeros de orquesta venía de Ricaurte y fue feliz quedándose con los muchachos que tan fraternalmente lo querían. «Listo el conjunto», exclamó después de vaciar la copa. «Y ahora, don Ernesto, cójame ese trompo que con esta pieza me entierran, y es que mi mujer deja bailar a los amigos. ¿Listos?» Y la armonía creció en un escalonado júbilo de arpegio. Trenzó el requinto el aire triunfal. Las guitarras y guitarrones se adueñaron del ritmo, esparciéndolo, y en los perfiles del tema, como floreciendo en la luz, la voz de la flauta coronó la melodía glorificante. «El ay, negra», insinuó Manuel adelantándose. «Boté el pañolón, que aquí te estoy esperando para que hablemos». «Saca el pañuelo, pues», le respondió la molinera, «y apriétate el cinturón, que esta noche te canso». Y avanzando al punto con las manos en las caderas, en un presagio rítmico de transfiguración, llenó todo el espacio de la noche. Como en el comienzo de ciertas danzas clásicas, hay también en el bambuco un instante inicial de movimientos lentos, mientras la pareja precisa la distancia. Los espectadores aplauden y se hace un límite de pausa que enaltece con su esperar el preludio del romance. Porque romance es el bambuco, en el fluir querencioso de sus notas, ronda de amor, danza de alegría, cielo gigante de la sangre. Recordando la última cadena de una copla, debió nacer un día,
cual si de pronto amaneciera el melódico acento de la raza nueva. Su nombre no indica procedencia extraña. El aire del bambuco rima una voz peculiar como el pasillo, que parece también interpretar el nuevo latido de la vida sobre el trópico de la sierra, y aunque sus ritmos originales pudieran hallarse dispersos en consagradas melodías de música europea, su unidad temática y el desarrollo armónico son genuinamente colombianos. En el bambuco, el sentido de alegría es vital, y hasta en sus fondos de melancolía el acento es viril y estimulante, es cadencia que obliga a caminar. Y así ha sido para nuestro pueblo canción de todas horas, para aventar el riesgo de las semillas y recibir el don de las cosechas, para querellarse y regocijarse, para requerir de amores, y hasta para encender mejor el espíritu heroico en el amanecer de las cargas hazañosas. Música criolla, poesía eterna del paisaje de América. Y así lo sintió la mestiza pareja en el instante omnibulado. ¡Bravo!, corearon todos. ¡Viva! Ese es el aire. Y ese es el aire, molinera. Y las manos principiaron a marcar el compás presuroso. Ladeado y sonreído, el mozo esperó el momento propicio para lucir mejor el paso de su entrada. Voy a seguirte, negra. Venite nomás para que aprendas. Y ella, de súbito, en un ondear de vuelo, cruzó a su lado y lo esquivó, contoneando los ruedos de la falda que la envolvía como el oleaje. Su vera con el pañuelo desplegado, bambuqueando frenético, interponiéndose a veces, estrechándola casi al vaivén de la cabeza loca, mientras sus pies trenzaban unos laberintos de caminos. De ese modo danzaron el motivo inicial del bambuco que sugiere un corrido engañoso, en el cual ella se esquiva y él la seguía. Sucédese luego un porfiado pasaje de galantería en que la fuga demorada de ella juega remilgos de promesas. El mozo, en tanto, realzaba los pases de su cerco con improvisados adornos de armonía. Ella acepta a veces, o en pausas breves se negaba ofreciéndose. Y en ese ir y venir, todo el paisaje musical viviente en ellos iba indicando el rumbo del idilio. «¡Cércala ya!», gritaba el coro en la ronda. «¡Písale la falda!». «No, no te dejes, muchacha», y ella tornaba a huir. Y él a empezar con el pañuelo en el aire como un canto hasta que volvían a acercarse. Culminaba el romance. Las manos se buscaron delirantes y así danzaron en brevedad de vueltas en un ondeante límite gozoso. Crecía entonces, más allá de la noche, el cielo de la música, y por los astiles de las guitarras el alma del pueblo ascendía como una bañera. «A ver, maestro Nieto, tóquese otro bambuco para que baile don Ernesto con la negra». Pero mientras se preparaban, «Otro traguito, comadre, que el que antes nos sirvió va lejos», y le mandó saludes. «Baila tú, Manuelito, que yo dejé mis piernas». «Verso del parejo a la pareja», gritó alguno. «Sí, sí, Manuelito. Sí, sí», corearon todos. Y la orquesta fijó el silencio con un golpe de acordes. Relampaguearon de malicia mientras llegaba el recuerdo de la copla que estiliza una haz inconfundible del bambuco. La copla que es sutil galantería cuando así lo exige el señorío de la fiesta. La que es querencia o ruego, o va meciendo el secreto de una pena. La que es cantar o evocación tan solo, o aquella otra atrevida y picante que lleva la gracia salerosa en la efusión de las fiestas. Y así le dijo él, garboso en su vanidad y despecho: «Si has de casarte conmigo, déjate nomás besar. Bien sé que me estás queriendo, aunque lo quieras negar». Un corrido de risas subrayó la incitación, pero la muchacha al punto respondió: «Agua que corre y que corriendo se va. La que beber no pudiste, déjala correr nomás,
Bravo, bravo, molinera. Agáchate, Manuelito, que esa te quita el sombrero. Los dos muchachos se miraron azorados, como buscando una verdad más allá del engaño de los ojos, y su actitud volvió a fijar un límite de silencio. Y el mozo implorante entonces: ayer enterré tu pena debajo del arrayán, hasta la piedra tiene alma cuando me pongo a llorar. Y ella, firme en su actitud y sonreída en su desdeño: los hombres no lloran nunca, besan, lo han de besar, los amores no se cambian cuando se pierde al cambiar. ¡Bravo! ¡Viva la molinera! ¡Venga otra copa! ¡Viva! ¡Siga el bambuco! Y la música se encendió en torbellinos, y otra vez con renovadas parejas, la emoción del mismo vuelo rítmico y la alegría alborotada de los pañuelos. Y la copla que seguía caminando de generación en generación, querellando amores, iluminando anhelos y empujando hacia el futuro el espíritu de la raza. Más tarde, ya terminada la pequeña fiesta, Manuelito Muñoz le decía a Ernesto en trance de confidencia: el trago me pone triste cuando estoy taladrando piedras o burlándome de las muchachas. Francamente me divierto, pero después, en la noche, me mata ese como taladro de mi pena, aquí muy hondo. Esto no es vida, don Ernesto, pero la negra te quiere, ¿no es cierto? Y es magnífica muchacha, te aseguro que nos estaba emborrachando a todos. Eso lo grave, es muy muchacha todavía, y ya el alma no le cabe. Quizás pudiera quererme, pero yo no sirvo para quedarme siempre en estas tierras. Y si no fuera por mi hijo, ya estuviera lejos. ¿Tu hijo? Ah, no sabía. El mugrosito ese que estuvo usted acariciando en el baile, y que le llevó el caballo cuando llegó. ¿Él? Sí, es un gran muchacho. La historia es triste, don Ernesto. Me casé demasiado joven, y era la condenada tan linda como Inesita. Y así como ella, que las de esa laya o resultan buenas o se las lleva el diablo. Y esas malditas tiendas nuestras donde tenemos que vivir los pobres, pues bien, tuvimos que poner como tantos otros un estanco para vivir. Y un día el dueño de la casa donde teníamos nuestra tienda se largó con la muchacha para el norte. Me dejó ese chino, y bendito sea que ambos murieron. Pero es una vaina haber pasado por eso, la vergüenza, el odio y el recuerdo brutal de todo. Pero otra mujer puede aún salvar tu vida, tal vez, pero usted no sabe lo que es nuestra suerte. La ciudad parece buena y hay mucha virtud, es cierto, pero hay también un lodo que no se ve, gente de plata que sonsaca a nuestras mujeres, hipocresía y esa pobreza y esa vida de nuestras tiendas expuestas a todo, y tanto dolor callado, y tanta miseria, carajo, tanta miseria. Y la palabra vibró, gritándole alma adentro. Ernesto también había sufrido pequeñas estrecheces en su casa y dolorosos egoísmos afuera. Amaba al pueblo de corazón, pero su noción de ese pueblo era otra. Era el saludo cordial y respetuoso de aquellos que lo conocían, el rumor de las tiendas humildes donde zapateros y talabarteros, ya a la oración, bordaban el crepúsculo de las calles con el oro trémulo de sus guitarras. Era el fervor de los que gritaban en las manifestaciones públicas, de los que rezaban en las procesiones, de las ñapangas que parecía que fueran siempre de fiesta en el desfile de sus recuerdos. Pero había reparado aún en lo que había detrás de esa apariencia, en la tragedia que se guarda, en el trabajo mal remunerado, en el dolor irredento de tanta gente mísera. También el vino de la fiesta se le fue volviendo amargo. La visión de la tierra, que en esa tarde se colmó de resonancias múltiples, se hizo rudo y clamante con el dolor adivinado. Hacia la roa se volvieron sus ojos y sintió la mole opaca sobre su propio corazón. Hay que volver, le decía al hermano más tarde, cuando ya acostados, el rumor del río iba meciendo los párpados caídos. Hay que volver. Tengo que sumarme un día a los que quieren trabajar por los pobres que sufren. Eso es largo, hermano.
Hay que construir primero nuestra vida. Tú, realizando tu educación. Yo, tajando rocas y abriendo caminos, que por ellos ha de entrar todo lo que necesitemos. Hay que volver pronto, y creo que ya he sufrido bastante. Dios te oiga. Mira, para mí principias a vivir y a sufrir con este viaje. La vida es honda como estas rocas, y aún no la conocemos. Pero no hablemos de esto. ¿Sabes? Tengo como el presentimiento de que regresarás muy pronto o que no volveremos a vernos nunca. Volveré pronto y con mucha plata. Tenemos que comprar la casita donde vivimos. Tenemos. Tú sueñas demasiado. Hay que vivir de otro modo. Hay que construir. Hay que caminar siempre. Y después, fluctuando entre el pretérito y el futuro, ¿te acuerdas de Ligia? Sí. ¿Y qué? ¿Ligia? Nada. Durmámonos. Pero el rumor del río seguía meciendo su desvelo. ¡Oye! Luis, así sueña el río de nuestra casa. ¿Te acuerdas? Desde nuestro cuarto lo oíamos. A veces, tendido en la sombra, me figuraba que era yo mismo, el cauce profundo por donde corría un agua siempre. El agua del tiempo que pasa. Nosotros somos lo que pasamos. Nosotros. Y el recuerdo de la casa se fue haciendo en silencio ternura desolada, y el rumor del río, cada vez más lejano, cual se corriera por un tiempo infinito, se atañó entonces honda y noche. La voz de la roca. Ascendiendo por los recuestos del azufral, la mañana escarmentó el vellón del último rebaño de la niebla. Radió el sol reverberante, y la faena cobró relieves de cálido color sobre el ancho paisaje granítico. Bajo la tensa claridad se destacaba línea a línea el contorno de las rocas, estrías casi verticales, sendas inverosímiles, filas de trabajadores en el socavé de la peña, recuas de arriería esperando abajo el paso del camino y arriba el cielo purísimo como tendido sobre los vértices del inmenso canalón cuyo fondo corría los ríos verdes. La carretera a la derecha bajaba serpenteando los morros y mesetas. Debía cortar el abrupto de Chambú, a 100 metros debajo de sus cimas y a 300 sobre el abismo. Era la única línea posible para hacer descender el camino en un desdoblamiento de zigzag hasta el mismo cauce del río. «Mira, Ernesto», indicaba Luis. «Por ese punteado, que son los taladradores, va la carretera. No se trata de un corte completo, porque importaría una barbaridad. Hay que amoldarnos a nuestros exiguos presupuestos y sacar el camino a toda costa, en una especie de ceja que corte apenas el acantilado». El campamento, en donde Ernesto pasó la noche, no era ya sino un punto blanco en la cañada. Los dos hermanos habían vuelto atrás, ascendiendo siempre para mirar de cerca a los trabajadores y presenciar el soberbio salto de las rocas que era la sorpresa de despedida que Luis le había ofrecido. Hoy se acaba la pesadilla de esa gente colgada así, con los centenares de tacos que verás estallar. Quedan prácticamente unidos los dos sectores peligrosos. Como lo advertirías, tenemos ya terminada la explanación en su mayor parte. Es de gran técnica el trazado.
Había que vencer sobre estos paredones semirrocosos un desnivel de 600 metros. Figúrate, en 4 kilómetros hay 5 loops y 16 pontones. Grandes bloques de piedra interrumpían el viejo camino de herradura que se cruzaba y entrecruzaba con los terraplanes de la carretera. Arrumes de balastro para afirmado, tubería de cemento, mezcladoras para el trabajo de los puentes, cilindradoras y volquetas. De distancia en distancia, pequeños grupos de la peonada en el trabajo de cunetas y alcantarillas. Y cerca a la última cima, el tractor de una perforadora entre el granear alborozado de las voces altas. En La Ceja no es posible trabajar con esta máquina, apuntaba Luis mientras subían. Los trabajadores tienen que colgarse con cables para preparar los taladros a pulso. Al menor descuido puede sobrevenir un accidente. Yo he sido afortunado, gracias a Dios, pues en estos 3 meses en los cuales me ha tocado dirigir el corte, solo un peón se ha derrumbado. Son demasiado atrevidos esos muchachos y a veces toda previsión falla. Luego, señalando una elevada saliente, fue allí. Uno de los peones se había quitado imprudentemente el cable que lo sostenía de la cintura. Al esquivar una piedra, se deslizó por esa arista y allí el terrible salto mortal hasta ese remanso del río. En él cayó con el barretón todavía en la mano como si fuera a arponear la muerte. Fue algo espantoso. En una pequeña meseta del antiguo camino, un grupo de mujeres había instalado un tolderío. Grandes bateas de papas, yucas humeaban al sol. El café se repartía o el obsequio de los ingenieros de la carretera por el trabajo que iba a terminarse. Hasta ese mirador había subido la molinera con las otras mujeres de la venta. En tu honor, le había dicho Manuel cuando pasaba, voy a hacer saltar los 10 tacos de pólvora que yo mismo taladré. Negra, oíme, es como si fueran las vísperas de nuestro matrimonio. Te vas a quedar con las ganas, Manuelito, y eso que anoche te soñé. Eres afortunada, ¿cómo me soñaste? Con la tonta Juana que dice que te habías vuelto chiquitico y la boba te besaba en la purísima jeta. Buen sueño, ¿no es cierto? Buen sueño, negra, sígueme soñando y verás. Y la comadre Elena, que salía de una de las toldas, Dios me ampare, ya está otra vez aquí este condenado. Créele, para que esta noche otra vez se chume y tenga que sacarlo a palos. Adiós, mamitica, exclamó el mozo. No me regaña la guagua, mañana bajamos a misa a Piedrancha, ¿quieren? Después te decimos, bajarás pronto, eso sí, que aquí está tu cafecito. Y la comadre siguió atendiendo a sus quehaceres mientras la molinera se quedó callada mirando al mozo que se alejaba. Pero antes de que él cruzara el recodo del camino, lo llamó, ¡Manuelito! Él se volvió y con el gesto interrogó a la muchacha que volvía a gritarle. Nada, después te digo, después. Y se quedaron sonreídos mirándose, tensos los cuerpos jóvenes, se quedaron tensos los cuerpos de la joven, bajo el sol fulgurante de la mañana. Cómplices ojos de algo jamás dicho así,
como cuando en la noche anterior se advirtieron confusos antes de destrenzar el torbellino del bambuco. Y la voz varonil subió cantando la copla conocida, arreglada a su manera. Molinerita del alma, penita de mi cantar, boquita dulce de caña, ¿quién te pudiera besar? La canción se apagó, perdiéndose en las concavidades de los cerros. Hermano, decía Luis, de aquí puedes mirar muy bien. Primero volamos ese pico, después ese sector de rocas que forma lo que los viajeros han dado en llamar la nariz del diablo. Y por último, ese macizo de cuarzos grises donde están acabando de hacer las perforaciones. Ya tengo hecho la instalación y en esa pequeña gruta, tras de esas achupallas, tengo los switches listos. Todo el trabajo de este último mes, 3 golpes en el manipulador y en ellos mi voz que te despide. Esa es mi promesa, ya verás. Gracias, hermano, gracias, pero subamos algo más mientras terminan y subiremos hasta cerca de la gargarita del cerrote. Allí cerca estaban los postreros taladradores, suspendidos de cables de 80 y 100 metros, cenando conexiones y recebando cargas de explosivos. 2 o 3 realizaban las últimas perforaciones y el golpe rudo del metal sobre la piedra iba adquiriendo poco a poco una velada dulzura de armonía. Luis explicaba: así tuvimos nosotros en el trazado y en las locaciones. Luego hicimos estallar algunos tacos provisionales con el fin de que los muchachos tuvieran un punto de apoyo para trabajar. Rasguñamos la peña, fijamos el rumbo y ahora lo que tú ves, con largos barretones perforaban la roca en un golpear continuo, casi mecanizado y al solo impulso de los brazos que subían y bajaban. Para el primer sector de la perforación se usaba un barretón pequeño. Un peón lo sostenía girándolo, mientras el obrero taladrador lo golpeaba con el pesado macho de hierro. De rato en rato vaciaban agua en los agujeros para sacar el polvo de la carga de pólvora con una larga mecha o disponían los tacos de dinamita uniéndolos con alambres aislados para la conexión con las pilas eléctricas. 6 hombres han muerto en este desfiladero. 3 murieron en Papagayo y como 10 en Guaytara. Descuidos, imprevisiones, falta de material apropiado es nuestro aporte de sangre a la civilización. Algún día quizá será posible eliminar toda desgracia. Iban a regresar ya cuando se les acercó Manuelito. Mire, don Ernesto, allá arriba están mis cargas. Las tengo bien cebaditas para el troteo. Apenas revienten las demás, la suelo hoy es un gran día. Oye, Manuel, indicó Luis, anoche bebiste mucho. No hagas bestialidades porque te boto de tu puesto. El trabajo es trabajo y hay que hacerlo bien. No tenga cuidado, patrón, y hay que hacerlo bien. Su cadenero sabe su deber. Anoche bebí
porque estaba muy triste. Pero hoy recibí una carta de mi vieja y está el alma que me brinca. Me dice que recibió los 10 pesos que le mandé. Luego, guardando el cigarrillo que Ernesto le pasó, para encender la mecha, después me bajó a dejarlo con el patrón en mi yeguita mocha. Gracias. Abajo te esperamos. A la media mañana la faena había terminado. Los trabajadores iban saliendo de los sectores de peligro. La roca se delineaba escueta desde la toldería donde almorzaba la gente. Ernesto miraba al desfilar abigarrado por todos los senderos de la vertiente, camisas abiertas y ruanas al hombro, algarabía de color en los trajes de las mujeres, gritos y voces. La comadre Elena servía al grupo cercano de Ernesto, un anciano, 2 mujeres y 3 mozos que hablaban animadamente con un arriero que acababa de llegar, y el cual llevaba de un lado a otro la conversación. Anoche, cuando salí a las 2 de la mañana de la casa de señor José, volví a oír por estas alturas el taladreo de otras voces. Francamente me dio miedo. ¿Miedo de qué? El doctor dijo que podía ser un fenómeno físico, o que tal vez uno se amaña a oírlo durante el día y que después lo sigue oyendo por la noche. No, dijo una de las mujeres. Yo más bien creo que son los difuntos que se han muerto. Eso sí parece, pues desde que se murió el pobre Agustín, yo también he oído en la noche los taladros. Pues sí será cuando lo dicen, estas rocas son de mucho respeto. Yo he oído gritos, y el Serafín me contó que en una noche se le derrumbó la mula al pasar el Puente Verde, cuando se topó con un cadáver atravesado que después no apareció. Pendejadas, tío. Yo nunca he visto nada, y man que viera, yo me fajo bien los pantalones y paso por donde me dé la gana. La molinera se acercaba a Ernesto con una taza de café, los ojos asombrados de pura luz, los brazos desnudos de una armonía perfecta, la sonrisa remota como perdida. Estás triste, negra, y te has cortado también. Voy a ligarte el dedo para que no se te vaya la sangre. Déjela, niño, que corra un poco. Es sangre de pobre. Pobres somos todos, pero unos más. Sí, unos más. Upa, ya, lo, ah, gritaban entonces en la altura, y los ecos se hacían profundos, se rompía. ¡Ana! ¡Ana! ¡Cuidado! ¡Upa! ¡Ya! El cuerno de caza que anunciaba las horas de alzar unía también sus voces roncas de una asordinada melacha al concierto de gritos que iba advirtiendo el peligro. Parecía que las rocas estuvieran floreciendo resonancias y todo Chambú vibró como una inmensa campana de ecos. Ya va a ser hora, dijeron en los grupos. Sí, ya, muchachos, voceó uno de los inspectores. Arriba, Luis agitaba su pañuelo como una bandera de combate. La molinera miraba y conversaba, dejando caer lentas palabras, cual si las acariciara antes de decirlas. Me gusta su hermano, ¿sabe? Es lo que se llama un hombre y lo que quieren las mujeres. Es fuerte, pero bueno y delicado. Una noche le metió la mano a un sujeto que quiso besarme. El Manuel lo adora. Ambos cómo le han cogido amor a estas rocas. A mí no me gustan, dicen que por aquí vendrá el progreso. Pero por aquí se fue una personita que quise y no volvió. Y Manuel, no sé. A ratos me parece que lo quiero, pero vive también soñando en viajes y eso me contiene. Viajar es fatal. El camino es una tentación. A veces uno quisiera verlos sembrados en la tierra. Los gritos seguían resonando. Ernesto advertía nuevamente cómo en la tarde anterior que algo indecible despertaba en él, recogía sus recuerdos, examinaba sus aspiraciones, se alzaba sobre la cima de sus años para tallar su propio yo. Sueños, ficciones. ¿Hacia dónde iba
¿Y hasta dónde llegaría? Oiga, don José, ¿qué significa chamba? No sé, señor, es quechua. Una vez le oí decir a un dotar discutiendo que chambear es como abrir, no sé si dijo, que tallar. Así la dijo, pero no le entendí bien, y Ernesto se sumía de nuevo en sus monólogos interiores, mientras iba cayendo sobre el paisaje de un gran silencio. Tallar, eso es, tallar la piedra para que viva. Construir, como dice Luis, pero en ese sentido no puede ser mi vida. Lo estable me mata. Mi si no es lo que se fuga, lo que cambia, el mar que voy a ver. Recordó en ese instante un suceso no muy lejano aún. Aprendí a nadar en uno de los ríos de la sierra cuando lo arrolló una corriente. A un lado del remanso había una roca de la cual siempre huía en sus ensayos porque era peligrosa. Pero la piedra aquella lo salvó. Desgarróse las manos al asirse, pero sintió la piedra blanda, buena, cual si fuera una mano que se le tendiera. Un estremecimiento formidable abatió el vuelo de sus pensamientos y lo volvió a la realidad. Inmensa llamarada lamió como una lengua súbita el filo del acantilado. Ennegreció los matojales dispersos, espolvoreó un ciclón de piedras en el aire estremecido. Chambú tembló como ante una tempestad. Las pesas arremolinaron el huracán. Tajándolo y hacia el cielo ascendió la borrasca aturbionada. Pero fueron breves momentos para el espacio de los ecos, pues otra nueva tromba opacó con densas humaredas. El resto de la roca retembló otra vez la tierra. Bloques caldeados rodearon el abismo, y el último vértice del Chambú brotó en ignición volcánica la explosión más potente, aquella que en ese día concretaba el esfuerzo de un pueblo para asomarse sobre los riscos imperiosos hacia la remota visión del mar. El humo encenizado fue abriéndose en el cielo amarillento. Los últimos pedruscos rodearon por la hondonada, pero antes de que el silencio se hiciera, el clamor de 100 voces enalteció el instante sobre la ruda mole. De la roca quedaba delineada una línea plomiza. Era el camino ansiado que acababa de nacer, como si fuera un surco, sobre el propio dolor de la piedra. Fue en aquel momento cuando apareció Manuelito Muñoz agitando el sombrero. Sobre las rocas altas iba a encender sus 10 cargas de pólvora, aquellas hasta donde no pudo llegar el corrido de los alambres, y completaban el labor del día. Todos lo querían y principiaron a vocearlo. ¡Viva Manuelito! Miren, el condenado se salió con la suya, comentaban, santiguándose la comadre Elena. Casi tendido sobre las aristas de la peña, el mozo encendió la mecha con el cigarrillo. Luego fue separándose poco a poco para buscar el amparo de una saliente desde abajo. Podía advertirse el chisporroteo de la candela que corría. Hubo un momento de espera. Se apagó, dijo alguien. Déjenlo nomás, que hasta en eso es retrechero, para hacernos esperar. Manuelito sacó la cabeza y casi sumido fue acercándose nuevamente. Se agachó y volvió a encender la mecha. El sombrero se le cayó entonces, pero en el aire lo cogió al vuelo y antes de ampararse en la saliente volvió a agitarlo hacia el grupo lejano donde todos esperaban. En ese instante único, los tacos estallaron, retumbó el espacio y una andanada de piedras y de llamas ametralló las rocas. Pero entre el vórtice del humo bajó rodando el cuerpo de Manuel hasta una estría. 20 metros abajo donde se detuvo. Hasta allí se deslizó Luis casi inmediatamente, jugándose la vida por salvar al compañero. Allí pudo detener el cuerpo del muchacho e impedir que cayera hasta el río, pero era ya tarde. Con cables sacaron el cadáver, después hundido el pecho y despedazada la cabeza. Desangrándose aún lo bajaron a la meseta y mientras preparaban una angarilla, lo tendieron sobre la peña cubriéndolo con una manta. Un silencio de afán y de adolecimiento llenaba la escena. Todavía las manos de la molinera, quien sollozaba, con las otras mujeres supieron encontrar algunas flores para cubrir el cadáver piadosamente. Ernesto nada pudo decir cuando Luis se acercó a dar órdenes necesarias para el traslado al campamento.
Inmóvil y apretando los dientes, sentía el dolor de todos y maceraba su propia tortura que crecía en el ambiente seco. La molinera consolaba al hijo, buscando separarlo del espantoso cuadro, pero el muchacho se resistía llorando. «Déjenmelo ver, papá, papacito». «Piedra maldita», dijo uno de los hombres. «Sin misericordia, sin alma», exclamó otro de los taladradores, dejando caer rabiosamente el macho de hierro sobre uno de los bloques, pero el niño alzó los ojos y de pronto exclamó en un sollozo: «Sí tiene, anoche lo dijo él, y ahora está muerto». De la cabeza despedazada seguía manando lentísima sangre sobre las grietas de la piedra, y Ernesto sintió una intensa emoción desconocida que lo hermanaba al desamparo de esas gentes. Una nueva expresión de humanidad parecía surgir para el de aquella muchedumbre atónita. Algo también sangraba en su corazón, afiebrándolo, cual si mirara nacer en su propia vida el principio de un camino adivinado apenas, que partiendo de la cima de sus ficciones fuera caminando como un grito hacia el viento. Sendas de arriería. De aquí cerraré los ojos a todo para avanzar con una sola aspiración. Es fatal, pero el oro es la vida. Así reafirmaba Ernesto sus propósitos cuando, menguada la ufanía de otrora, se despidió del hermano en la mañana del trágico accidente. La molinera lo envolvió en una mirada triste, dándole con el adiós la palabra de un presagio. En Tumaco tal vez volvamos a vernos, pues tengo el presentimiento de viajar muy pronto. Buen viaje, don Ernesto. Sendero abajo se alejaron patrón y caminero, al decaído trochar de sus cabalgaduras. Cerca del mediodía cruzaron por la apacible vega de los corrales, sin comentar siquiera la terrible tragedia. En Chucunés bebieron del renombrado guarapo de caña, de tan dulcificante frescor y de tan endemoniado efecto. Casi embriagados pasaron por Ricaurte. Así se internaron en la montaña bajo la fatigante monotonía de la lluvia. En centenares de kilómetros hacia el Pacífico llueve casi sin cesar, de día y de noche. El proceso hidrográfico es muy rápido. El agua asciende constantemente del vaho de los bosques y del babear de los senegales. Sobre la propia cimera de los árboles se forma el turbión, la nube, y en instantes brevísimos el agua vuelve a caer en incesantes aluviones de borrasca. «Llueve por doquier, patrón», decía el arriero. «¿Y qué otra cosa puede hacer la montaña para no aburrirse solitica?» En las 3 larguísimas jornadas es la misma visión que se recoge. El camino en extremo angosto va descendiendo siempre por nuevas zonas de calor, cortando en sesgo las cimas de los montículos o avanzando en largos trechos junto al cauce del río Huiza, que montaña abajo va engrosando cada vez más el caudal amulatado de sus aguas. Recuas de arriera atropelladas obligaban a morigerar el paso. El invierno continuó desgajando en muchos sitios los taludes sobre la vía, y entonces el avance se hacía peligrosísimo ante el tumulto. Gritaban los arrieros en las curvas angostas: «Adentro, mula bruta! Arrea, paso! Enfilarse, carajo». Al chasquear de la voz previsora, la recua se alargaba en fila india y Ernesto, en sus encuentros repetidos, aprendió a sortear desde su cabalgadura el azar de los pasos difíciles, a esquivar en un esguince de la pierna sobre la silla el golpe sorpresivo de los grandes bultos, a esperar, precaviéndose cuando era el caso, y atropellar audazmente cuando el salto preciso del caballo era imperioso para salvar el vuelco fatal de algún derrumbe.
Arrea, paso, lado. De la mañana a la noche, bajo la lluvia crepitante, la mocería caminera de la sierra batía la soledad con el criollo pregón que era al mismo tiempo clarín y latigazo. Un potencial extraordinario de confianza y de lucha ascendía de su visión hasta el alma de Ernesto. Era la revelación de otra brega hazañosa, humilde en su linaje, ignorada para muchos, pero que representaba una fuerza imponderable. Caminos de arriería, de Pasto a Barbacoas, a Popayán, a Quito, a Puerto Asís, magnificados en su abandono por el seguro trajinar de una gente sencilla y fuerte. Hombres curtidos por todos los climas, que lo mismo resistían el calor asfixiante de las tierras bajas que el frío intenso de los páramos. Iban y venían como la esperanza del pueblo, erguida siempre, avanzando sin fatiga y sin cansancio. El escapulario al pecho, el pantalón arremangado y la camisa abierta, la talega imprescindible del laco maciero, el nutrido carriel a un lado y la peinilla al otro. Mi hombro con la recua, guiándola con el berraquillo de largo fuete y con la voz encendida, que lo mismo repetía el garacejo que la palabra maldiciente, animándola a veces con el típico silbido alentador o conteniendo a gritos el atropello de las mulas cerreras. Así, en todos los días y en todos los caminos, cual si debiera sustentarse sobre las espaldas agigantadas de los arrieros el esfuerzo de un pueblo para sobrellevar el áspero peso de su destino. Arrea, paso, lado, paso, para todos los que saben caminar su propia vida, y Ernesto empujaba hacia la esperanza la inmensa carga de sus sueños. En la noche de la tercera jornada, Ernesto no pudo dormir por los lamentos de un hombre de la casa que había sido mordido. El pobre no amanece, dijo alguien, pero el hombre amaneció quejándose. Luego sobrevino un día de tedioso avanzar sobre las caballerías sofocadas. Cruzaron por el palmar, donde la montaña ciñe un gran hondonada de palmas y guaduales. Pasaron por pie de palta, donde hay un cerro de peñascos azulencos. Por el Maralchal, en cuyo límite cae una cascada que cruza el camino. Por la Vuelta del Negro, donde se dice que sale en las noches un espanto del monte. Todo el camino está bautizado así, como si no debiera existir sitio alguno que no estuviera predestinado para el recuerdo. Con el 20 recuas vino cargadas, se toparon ese día. El chas chas de los cascos sobre las charcas iba acompañando a los débiles. El arriero de Ernesto sabía la maravilla, los deberes de su oficio. No dejaba sitio sin cuento, ni recua sin nominada. Esos son, yacuanquereños, patrón, los mejores arrieros. Aquellos son de Ospina, comercian en sal y hacen buenos aperos. Allí va maquinaria de minas. Para cargar cada día piezas se ayuntan varias mulas y se gastan 10 días subiendo las que se ruedan. Se pierden, bastantico hierro hay en la montaña. Esos bultos son de bayeta. Allí va un cargamento de cueros y ese que sube de liencillo. Esa es la recua de don Dionisio Cabrera,
Tiene plata el viejo, pero no deja el camino. Es el de mal andar, patrón. No se cura. De distancia en distancia se alzaba alguna casita de guadúa, montada sobre grandes horcones de Guayacán. Va que fuera del tremplén de la vía sobre el Senegal inmenso. Era las pasadas que tenían nombres familiares para los arrieros y que ofrecían a todos por igual su rústica acogencia. Una pequeña manga de potrero junto al sombrajo de la casa, un amplio corredor en donde se almacenaban bultos, enjalmas y personas. Y adentro, en una de las reducidas piezas, el fogón encendido, a todas horas para calentar las vituallas del avío. Posadas aquellas de un promiscuo trajín, llenas de entretenidas parlerías que a pesar de su incomodidad dejaban en el viajero algún recuerdo extraño, como si en aquellas se acariciarían la evocación de la fatiga en las largas jornadas. En ella subrayó Ernesto su fugitivo recuerdo de viandante, aprendió todas las maniobras del carguío, sintió la rudeza de la tormenta que llenaba de confrontación su espíritu y su cuerpo. En ellas conoció una noche el rústico artefacto de la primera marimba, y su voz extraña del árbol pareció entregarle en íntima revelación la voz de la selva ardida y melancólica. Hoy, si Dios quiere, patrón, entramos a Barbacoas. Fue en esa tarde del 5º día de camino cuando Ernesto se conoció con don Ezequiel Suárez, el viejo minero de Huelmambí, cuya amistad y antiguo trato constituía la razón secreta de su viaje. Algunos meses antes, un amigo de don Ezequiel se había entrevistado con Ernesto por motivo de varias gestiones mineras que el viejo encomendara y en las cuales Ernesto le ayudó con bastante eficacia. Por esta razón, se cruzaron algunas cartas con el viejo y se suscitó a la distancia mutua simpatía. Ernesto aparecía ante el minero como un muchacho vigoroso y emprendedor, y por eso le comunicó sus proyectos de realizar una gran explotación en la riquísima mina del Ambillacón que estaba titulando. Ernesto se ofreció a ayudarle, prometiéndole a más de su colaboración en los trabajos la atención de todas las cuestiones judiciales que pudiera presentarse. El viejo aceptó, y desde ese día el viaje proyectado por Ernesto se convirtió en la obsesión de una empresa fabulosa. Su encuentro en el camino fue precedido por unos sucesos que contribuyeron a ligarlos más y a revelar también extraños lineamientos. Fue en la noche anterior cuando Ernesto posó cerca a Las Cruces en una de las típicas posadas habitadas ya por una familia de negros, la primera visión de una raza distinta en plena soledad de la montaña. Fijé la curiosidad y el interés de Ernesto. Hasta allí subía el oleaje moreno de los habitantes de color diseminados en la costa. Era ese sector de Montafia como un puente entre dos razas, el mestizo y el negro. A estos los trajeron los españoles en los días avarientos de la colonia para el rudo laboreo de las minas, y allí se quedaron con las pocas familias de blancos dueñas de los veneros, pegados para siempre al calor propio del clima. Un amplio corredor y 3 piezas medio cerradas con guadúa constituía la totalidad del místico albergue. Ya en la noche, después del yantar, Ernesto y el arriero arreglaron su cama en el corredor, junto a otro viajero que en silencio fumaba su pipa,
y con el cual apenas cambiaron un breve saludo. Llegó más tarde a la posada un individuo barbilindo y meticuloso que afirmaba ser empleado visitador de algún ministerio. Hablaba de todo y varias veces quiso intimidar con Ernesto, a quien le repugnaba su fanfarronería. Sin embargo, tuvieron que alternar charlando de distintas cosas, mientras que el otro caminante releía un periódico bajo la amortecida luz de una lámpara que oscilaba batida por el viento. Una linda negrita en flor de pubertad cruzaba y cruzaba en diversos quehaceres. Ernesto la miraba con simpatía y con bondad, pero como un ser extraño a quien solo pudiera tratar así, ya que el color parecía aislarla para todo anhelo. El otro sujeto la piropeaba en tanto con ademanes lúbricos. Se recogieron al fin y por la puerta frontera al corredor pudo advertirse a la negrita que su cama sobre un banco. En la otra habitación estaban los viejos, la lámpara se consumió y un instante después la tempestad batía furiosamente el zinc agujereado de la casa. Por la cañada profundísimamente rodaban desmoronándose los truenos, los relámpagos empavorecían la noche, temblaba toda la montaña. Ernesto, con los ojos abiertos, se dejaba mecer por el encanto medio terrorífico de la borrasca, cuando advirtió que, por el filo de su catre, avanzaba arrastrándose el individuo del supuesto ministerio que de seguro trataba de llegar sigilosamente hasta la negrita. Pasé, en efecto, por la puerta entreabierta, y Ernesto se incorporó con una sensación estremecida. La muchacha en sí no le interesaba, pero sacudió profundamente la audacia del tipo aquel, el asalto sin amor, la escena irresponsable que iba a suceder a sus propios ojos. Un vértigo de pensamientos lo nubila de súbito. ¿El otro era en su decisión más hombre que él? ¿Debería impedir aquello? ¿Qué morbos inadvertidos excitaban así su varonía, su orgullo y su vergüenza? Su altitud moral era segura. Se creía también un despreocupado para ciertas cosas, pero siempre había vivido en un ambiente de elegancia espiritual y de pudores íntimos, y por eso, a través del conflicto que lo asaltaba, comprendió que era inseguro su paso todavía y vacilante su criterio para afrontar ciertas situaciones. No siempre se puede decir a cabalidad cuál es el camino más recto, y Ernesto no sabía que si siempre se conociera ese camino, la vida no tendría interés. En esa indecisión de segundos vio surgir, al golpe de un relámpago, la figura oscurecida del dueño de la casa, que salía por la otra puerta con un machete en la mano. Fue al instante del relámpago nomás, y sin saber lo que hacía, Ernesto saltó del catre enfrentando al negro con su revólver, mientras se escurría el otro individuo sin tiempo para avanzar en su designio. ¿Qué pasa?, gritó Ernesto. Nah, dijo el negro como comprendiendo. Sentí ruido nomás y creí que fuera una culebra. Perdone, pues. Ernesto estaba asombrado de su propia actitud y se quedó ensimismado con el revólver en la mano, mientras el negro volvía a entrarse. Así lo comprendió el individuo de la escena, quien acercándose medio tendido le dijo salamero: «Gracias, amigo, por poco me pilla el negro. Dejemos que se duerma, ¿quiere? Y usted y yo, que la negrita vale». Ernesto sintió asco del sujeto. «Mire», le dijo, «si usted vuelve a pasar por aquí, lo aplasto como a una culebra». Al fulgor de la tempestad que crecía, vio al viejo de la pipa que desde su rincón lo miraba intensamente. Era don Ezequiel Suárez, el mismo que, alcanzando a Ernesto al día siguiente, lo abocó con efusión. «Excúseme, pero usted es don Ernesto Santa Coloma, ¿verdad?» «Sí, a sus órdenes». «Bueno, pues yo soy Ezequiel Suárez y me encanta presentármele». «¿Usted? Pero cuánto gusto, don Ezequiel. Venga, un abrazo. Jamás creí encontrarlo aquí. Tiene que perdonarme, exclusivamente venía a su encuentro, y anoche mismo adiviné que usted era mi hombre».
Vamos, pendejadas mías, don Ernesto. Quiso irlo sin darme a conocer delante de ese baboso. Bien hecho lo que usted hizo y lo que le dijo. Bueno, se me hizo extraño, pero luego he creído comprender. Usted es un hombre honrado, eso es todo. Y ahora volvamos a abrazarnos con un trago. Fue de inmensa efusión para el muchacho lo inesperado del encuentro. Creía hallar a don Ezequiel en barbacoas y su compañía gratísima disipó por completo su cansancio. Se sentía más seguro y optimista. Y hasta el calor que crecía bajo la lluvia continua tuvo para su espíritu un sentido de excitación gozosa y estimulante. Se inquietó, eso sí, por la noticia inesperada que le dio el viejo al referirle que le habían formulado una nueva oposición por la mina, y que además le demoraban el dinero ofrecido para la explotación. Esto me tiene muy molesto, sobre todo por usted. Lo que esperábamos se tarda, pero con todo me lo llevo a la mina, siquiera para que la conozca y se traiga unas pepitas de oro, como recuerdo de este viejo. Era don Ezequiel un hombre cincuentón, alto, fornido y reciamente quemado por el trópico. Ojos pequeños y fulgurantes, y boca abultada y fuerte bajo el bigote lacio. Su carácter francote y desenfadado, pero bondadoso. Su charla salpicada de anécdotas, su instrucción, el aprendizaje de los largos caminos por donde corrió su audacia voluntariosa. Había sido arriero por largos años, contrabandista más tarde, minero empecinado al fin. Un día ancló su voluntad en la tierra brava del oro y allí se quedó, jugando, como decía, la última carta de su suerte. Trató a Ernesto con franca camaradería. Le refirió 1000 anécdotas de sus andanzas y de rato en rato hacía estimular la marcha con algún buen trago obtenido en las ventas para él tan conocidas. «Vamos a ver, ¿tienes buena pólvora, mulata?», preguntó, frenando el caballo frente a una casa que no tenía como otras el acostumbrado anuncio del andamio de botellas. «Buena pa' usted, don Ezequiel, sacaíto anoche». «Es el traguito de olla», explicó el viejo resacado. Recargeó y endiablado, como aquí se dice, es delicioso para preguntar por él y le damos varios nombres, por si pasa algún guarda de la renta. Mire usted, es más criollo que la panela, nada de alambiques gringos, una olla, un cañuto y un mate, y sale tibiecito como si bajara a una fiesta. A ver, don Ernesto, metámonos un doble que estoy contento. Después del trago con trago siguió su charla jocunda e inacabable. Nos vamos a la mina para que sepa lo que es bueno. Me da pena porque va a coger un paludismo condenado. Es pura selva y soledad, pero así se forman los machos, y en usted hay madera de la buena, aunque no para vivir en la manigua. Anoche lo oí divagar con el sujeto aquel. Hay que enraizarse, don Ernesto. Yo también en un tiempo solo soñaba en caminos, y por aquí pasé 100 veces arriando mi recua. Yo amo los caminos, don Ezequiel. Pero los caminos avanzan siempre, y realmente no puedo explicarme cómo se pasa y se repasa por un mismo sitio sin morirse de tedio. Cuando se quiere un camino, se le ve distinto todos los días. Pasa lo mismo que con las mujeres. Mire, el trago va en las botellas, pero el calor va en uno. Perdone usted, es uno de esos dichos que los arrieros aprenden sin saber dónde, pero ya ve que el andurriar constante deja también sus enseñanzas. Había cesado de llover, el calor sofocaba a unos platanares, quebraron en una vuelta el color atardecido de la selva. Se abrió luego un claro de pequeños potreros y de pronto, empujando un descenso, el camino se metió en la calle. Así entraron a Barbacoas con las últimas recuas de arriería. Lado, paso. El puertecito de Telembí empezaba a iluminarse. Era belleza. La mina de Ambillaco. Mina de Ambillaco, en las solitarias vertientes del Guelmambí, a 30 horas canoeras de Barbacoas, trasiega la selva en un sopor letal, húmedo y denso como el vaho de una caldera. El aire inmóvil reverbera en espejismos de bochorno, se ahonda una quietud de estanque turbio que solo a veces se conmueve con el apagado rumor de un torrente que cae detrás de una lometa de barrancos.
Unos balsos gigantescos hacen fluctuar la sombra marcando la pesadez del tiempo sobre los desolados playones. Al fondo, 2 bohíos encenizan la selva, reptan millonadas de insectos. La hora es profunda y viscosa y lenta como el tufo de los senegales. Ernesto, tendido cerca del río, no es sino otro punto de quietud en la letárgica de la hora. Allí estaba desde hace 2 semanas en un ejercicio de voluntad como jamás lo había tenido, desfallecido a ratos, superándolo a veces y sumiéndose en la inconsistencia de los sueños donde se apuntaba ya como aquel instante del proceso de la fiebre. Hubo un momento de vida. «Casilda», voceó el minero apareciendo, «¿te traes un poco de quinina para el blanco que se nos va?» Ernesto levantó la cabeza y fijó los ojos en la negra que cruzó bajo el arco de un matojal del monte de uno de los bohíos. Don Ezequiel se acercaba y el tedio sofocante se fue esparciendo un poco con el diálogo corrido y evocador. «Se toma otra quinina, niño, que lo veo medio maluco. El zancudero de la noche es bárbaro y hay que precaverse antes de que lo sacudan los fríos». Encendieron un cigarrillo. El humo se quedó inmóvil frente a sus ojos. Callaban. El viejo volvió a hablar. «Usted está muy raro, don Ernesto. Estoy creyendo que la muchacha que se fue en el Goritza para Tumaco lo tiene embolatado». «No hay tal, don Ezequiel. La conocí solo de paso y en un campamento de mi hermano. La llamaban la molinera y era una real moza, como de esas se ven poquitas en nuestra tierra. Claro que me entregó su viaje, pero la impresión fue demasiado fugitiva. No crea, yo no me enamoro fácil». En efecto, cuando Ernesto y don Ezequiel se embarcan en barbacoas para su viaje, partió la lancha Goritza hacia Tumaco. 4 días se había demorado en el puerto en distintas diligencias, y en el momento en que la canoa del minero principiaba a separarse de la orilla, desatracó también la Goritza. «Esperemos a que se adelante», le había advertido don Ezequiel. «No sea que nos coja el remolino». El vaporcito se abrió en el río desde la pequeña cubierta, los pasajeros saludaban con sus pañuelos y ahí, entre ellos, iba la molinera. Ya no flameaba el pañolón sobre sus hombros, ni la emperijaba el refajo típico. El calor había cambiado su indumentaria y abstraída y remota se fue alejando con el barco sin percibir la presencia de Ernesto. Luego, éste se había preguntado varias veces por la razón incógnita de ese viaje, que confirmaba las palabras que al despedirse le dijo la muchacha. ¿Qué pasaría en el campamento? El viejo, que había advertido su preocupación, nada le dijo por el momento, mas ahora, por distraerlo, le hacía la evocación de la escena. Comprendía que el clima y el trabajo rudo estaban minando las fuerzas de Ernesto, pero como estaba en su casa y lo apreciaba, no se atrevía a objetar nada. Buscaba distraerlo y a veces también lo inducía a que trabajara. «Vamos, don Ernesto, que vaya calmando el sol y podemos batear otro ratico. Hoy tiene que completar otra onza de oro. No olvide que mañana es domingo». «¿Domingo? Ah, sí, vamos». Y con el agua a media pierna, hundieron las bateas en el légamo arenoso, las levantaron sesgueándolas para hacer caer parte del agua y así volvieron a la orilla. Después siguió la labor silenciosa, monótona, de rodillas casi siempre, sostenían la bata medio arriba del cuerpo y meciéndola iban desplazando la arena con el agua que renovaban una y muchas veces. Poco a poco, tras de un largo bateo, quedaba en el fondo la arenisca gruesa entreverada con minúsculas pepitas de oro según la riqueza del material. Durante la labor, la cabeza tenía naturalmente que inclinarse.
El cuerpo llevaba un balanceo leve y los ojos seguían el ritmo del agua que agitaba turbonadas de arena y que ya esclarecida iba reflejando el cielo. Están pescando estrellas, pensaba Ernesto, cuando vio por primera vez en las playas de Barbacoas. Morena, decía, véndeme este cielito. El cielo no se compra, pues mira el serrano lo que está diciendo. Era bello el paisaje de laboreo en los playones barbacoanos. El río Telembí, como otros ríos del litoral, es de aguas clarísimas y su lecho en extensión de kilómetros de arena de recorrido con repunte de oro. Ríos milagrosos, aquellos alucinados entre la maraña, ahitos de riqueza, soberbios de leyenda y de abandono. Cimbraban los cuerpos elásticos de las bateadoras. Las canoas cruzaban como flechas, rizando con estrías de luz el agua esmeraldina. El sol retocaba curitías de bronce en los torsos desnudos. Poesía de paisaje empujó Ernesto hacia la mina. Se decía a sí mismo para alentarse que la del bateo es una labor cuyo don bien puede alzarse en las manos lavadas. Y aunque pensó también en las enfermedades y en el azoramiento del clima, la pérdida de los 50 pesos que llevaba para instalarse en Tumaco acabó por decidirlo. Fue aquella pérdida en una ruleta del puerto, donde en busca de impresiones nuevas, entró una noche. Jamás había jugado, pero lo encandiló la suerte de un serrano que estaba amontonando billetes. Botó un peso en el tapete y al punto lo dobló, luego otro y luego otro. Al fin se mareó de ambición y en un apunte adverso jugó todo lo que tenía. De esto nada le dijo a don Ezequiel. A él le habló con palabras que lo entusiasmaran por su antería. Definitivamente me voy con usted. Esto va a ser extraordinario. Pues tarde diré que fui minero y que viví en lo más hondo de la manigua, que vadé ríos y me enfrenté a las fieras. No me creerán, pero quizás algún día describa páginas estremecidas donde vive el recuerdo de todo esto. Muy lindo, pero todo ficciones, exclamaba el viejo. Ya verá la realidad, es dura, pero me encanta llevármelo. Tenemos buen plátano en el rancho como para no morirnos de hambre y de aquí llevamos otras pendejadas. En el aluvión que tengo hay como 3 veces más oro que aquí. Bueno, así es el trato. El oro que saque es suyo y quien va a ganar soy yo con su compañía. Este es un gran día. Don Ernesto, ¿sí será que cumplo años y usted no quiere avisármelo? Y animándose así, siguieron por el río, selva adentro, camino al Ambillaco. Sopesando los granitos de oro que sacara el segundo día, se le desollaron las manos, pero aprendió a escoger los fondos de arena más propicios. El tercer día casi no pudo agacharse por el dolor de los riñones, mas con recta voluntad se enfrentó a su trabajo, y las llagas de sus manos fueron encalleciéndose poco a poco. El sol iba retostando su piel entre tanto, y se fue volviendo más callado y menos espontáneo. Con el avance de los días vinieron tardes agobiantes, quietud, aire pringoso, calor, letargia. Don Ezequiel, con el Fidel, un negro de compañía, bateaba el agua de un canalón traído de Ambillaco al Gualmandí. Ernesto, cerca a ellos, se curvaba sobre el río. Ya la visión del mismo claro de cielo entre los árboles le pesaba como un techo de plomo. La monotonía era inmensa, monotonía solo igual a ese ritmo fatigante y ardido de la jurumba con que el negro acompañaba a veces el lánguido vaivén de sus brazos. Orina del Guagüí, por tu montaña me pedí. El Fidel vivía en uno de los bohíos con su mujer, una mulata caratosa y un negrito de 8 años, hijo de ellos. Era uno de los 25 trabajadores que don Ezequiel llevó a la mina y que tuvieron que regresar cuando se suspendió el montaje del molino en el otro bohío de 2 piezas, en una de las cuales acogieron a Ernesto. Vivía don Ezequiel con la Casilda. Es mi mujer legítima, le había dicho a Ernesto al presentársela.
puede mandarle lo que quiera, pues está en su casa. En Barbacoas la había conquistado el viejo, casi jugándose la vida con otros rivales. Tenía 19 años, su piel era apretado temblor de sombra, brillaba como la fruta atardecida de los analulos, el cuerpo alto, flexible y casi felino en el andar, enhiesto el busto, con ese relieve asaeteante que sólo puede admirarse en ciertas mujeres de raza, sahareños los ojos y la boca casi siempre sonreída en un tímido vaivén de marfil y de llama. El viejo había puesto en ello todo el anhelo solitario de su vida. La quería a su modo, con locura y con recelo, y por eso, para aislarla y enaltecer sus ojos, mejor su varanía, se la llevó a la mina como compañera y como sierva. Ernesto admiró su belleza, pero por su color se acostumbró a tratarla despreocupadamente. Era atento y fino con ella, aunque la miraba con serenidad casi fría, y al viejo pareció complacerle íntimamente su actitud. Un día le preguntó: ¿cómo es su tipo de mujer, don Ernesto? No sé, don Ezequiel. Yo quise alguna vez a una chiquilla rubia, frágil y un poco triste. Fue un amor. De sueño solamente y por ella aprendí a hacer versos tontos. Luego tuve otros amoríos sin trascendencia alguna. ¿Sabe? Me parece que aún no me he enamorado del corazón y figúrese a ratos pienso que he vivido demasiado. Don Ezequiel se sonríe y comentaba solo para él: carajo, es raro, es un niño en ciertas cosas. Don Ezequiel cayó enfermo con grave ataque de paludismo. Lo obligó a permanecer tendido en el chinchorro por varios días. La Casilda no lo desamparaba un solo instante, y Ernesto lo acompañaba también por largos ratos, sobre todo en las noches. En ese trance puso en prueba su solicitud y el aprecio que el viejo le merecía. Le contaba cosas extraordinarias de los libros que había leído. Le relataba sus proyectos, le acercaba en el amor de lo distante todo lo que en la tierra lejana fue grato y entrañable para ellos. De ese modo iluminaba los torturados desvelos del viejo. Después, durante el día, seguía con su empeño febril en su tarea. Cualquier día pensaba: voy a caer rendido, tengo que luchar para vender cara la sangre que pierda o me acabo y no hay más. Y a la faena volvía antes de que amaneciera. Y apretaba fébrilmente los granos auros para el futuro. Ya tengo para girarles a mi casa unos centavos. Otro esfuerzo y podría embarcarme para Buenaventura y mandarle al viejo Ezequiel un chinchorro de colores y un gran carriel lleno de baratijas para Casilda. ¿La Casilda? Y la Casilda estaba allí, mirándolo y sonriéndole. Se está engermando, niño. Don Ezequiel le mandó a decir que fuera a batear cerca de la casa, que anoche perreó ventearon al tigre. ¿Qué va? Con mi revólver me basta. Me han dicho que los tigres de estas selvas no son muy grandes. A Asina era que lo mataron. Allí le traje un cajuecito. Gracias, Casilda. Ernesto se incorporó entonces y mientras la muchacha sonriéndole siempre agregaba: Inte se lo toma, le va a ayudar un ratico. Tomó la vareta y cruzándose el fadellín entre piernas, se metió despacio en el agua observando los fondos de arena más propicios. Aquí, exclamó sentado en la batea colmada. Ernesto la miraba hacer embebecido su languidez e iba tornando en una actitud activa, y la figura de la muchacha cerró definitivamente su atención, como si todo el paisaje bárbaro se hubiera dulcificado. Era que el escozor del movimiento, la talla como si fuera escultura, y Ernesto pensó por primera vez, bajo la piel
Anochecida de ella, también corría rojo tumulto de la misma sangre que la gente blanca e impulsó deseo y palpitación. Mire, pues, le saqué do a darme. Venga, acompañe a don Ezequiel. Él la siguió calladamente mientras la brisa del traje sobre el cuerpo moreno seguía robándose el paisaje. Esa noche se dio el primer ataque de fiebre y se resolvió en el chinchorro hasta bien entrada el alba. Un sonambulismo de arenales de oro y de palabra que tanto repitiera pareciera avencarle la sangre con la palpitación del desespero. ¡Oro! ¡Más oro! Al día siguiente sudó la fiebre y en la tarde se sintió más sereno, y una llanura extrañaba lo baldío, era como una dulce piedad en sí mismo, por su destino, su vida. El recuerdo de los suyos le llegaba en hábitos de amargura y la imagen de la madre tenía una impresión casi real, como si flotara frente a él en el halo de una visión enajenante. Su vida de hogar había sido una gran armonía de afectos. El padre anhelaba el vigor de su carácter con una predilección que con los años fue creciendo, pero se reprimía su demasiada emoción y su encambrada fantasía. Hermanitas solo representaban para él signos de adoración, y Luis, que había seguido por algún tiempo su mismo rumbo espiritual, acrecentaba ahora una mayor analogía con el carácter del padre, tanto en sus decisiones reales como en su aspiración constructiva. De la madre le venía, pues, sin duda alguna, esa melodiosa propensión a soñar. Del padre, esa fortaleza audaz que a veces lo hacía superarse. De niño se arrobaba oyéndole contar sucesos guerreros de la Revolución del 900 y creía ser un gran capitán que regresaba, noche tras noche, en una apoteosis de victoria. Pero ahora, cuando su voluntad se ponía a prueba, lejos de los suyos, era el perfil espiritual de la madre el que irradiaba mejor entre las sombras de su angustia. La madre de sus recuerdos de niños, que volvía a la ternura en hechos maravillosos en los cuales no había reparado en otro tiempo. Recordaba que una noche lejana, cuando él apenas tendría unos 3 años, se quedó oyendo una romanza que la madre cantaba con su divina voz. Ella misma se acompañaba en la guitarra. Un soñoso sofocado de él la había interrumpido. «¿Pero por qué lloras, corazoncito mío?», le había dicho ella. Él le había contestado: «Por esa canción triste, madrecita». Desde esa noche, los ojos de la madre principiaron a mirarlo de otro modo, y lo hizo su pequeño confidente, para referir lo que ella había sido en su niñez y en los días primaverales que iluminaron el amor único de su vida. Así aprendió a soñar en las romanzas de ella y a vivir en la memoria de los sueños, en lo que quizás fundía en el corazón de la madre su propio presentimiento. ¿Por qué recordaba ahora todo esto? ¿Y por qué también ese, su gesto dulcísimo de despedida? Ella, en efecto, lo bendijo al despedirse, como solía rara vez, con un gesto muy suyo, con la vaga inclinación en cruz de la cabeza. Los labios sonreían la oración. Sí, en esa forma quisiera signarlo con su vida toda. Soñando en esto, se durmió esa noche, y a la mañana siguiente volvió al trabajo con un afán de loco. Por ellos tengo que trabajar, pensaba. Si ella viera así, se moriría. Llovía groseramente. La atmósfera era exasperante. Miradas de zancudos envolvían el cuerpo medio hundido en el agua, en las piernas desnudas. En él, en los brazos aparecieron ya manchas inquietantes. De los tremendales llegaba un olor mareante de putrefacción. Esa era la brutal selva, requemada de calor, muriéndose y germinando en una lucha monstruosa para dar con las postreras lluvias al brevísimo verano que se había sumido en el infierno. En Mimosa Portas pasa entre tanto del legamo arenoso al cascarón del Cuemo,
donde iba depositando en cada jornada el fruto de su esfuerzo. Algunas gotas de sangre de sus manos rotas daban al cuenco frágil una coloración extraña y el oro manchado de ese modo fulguraba resplandores siniestros. Él vería más tarde ese mismo resplandor en las pupilas de los de una mina, que fueron sacados después de 2 días de agonía de los derrumbes de un socavón. Oro, más oro, aunque fuera así a cambio de su sangre. Y ese pensamiento le zumbaba con el imperio de una voz clamante: oro, más oro aún. Y era la palabra con su acción simultánea, tremenda y necesaria como el aire, ardiente y fatal como su deseo, pesada y liviana su sangre, porque así iba advirtiendo en el galope de la fiebre el peso de su sangre, densa, liviana, más liviana, aún como si fuera a evaporarse. Los ojos se le enturbiaron al fin, igual que la arena revuelta que mecía rabiosamente la batea. Se le de las manos, hizo un esfuerzo desesperado para ganar la orilla y cayó en bruces de un verrugo de inconsciencia. La Casilda le ayudó a levantarse más tarde y ya no sonreía la muchacha. Pavorecida le miraba a los ojos desorbitados, remotas. La sombra de la selva se tendía sobre ellos una enorme garra y la remansa del río quedaba abandonado en el leve del oro. Página 51. El embrujo del barranco. Los aguaceros torrenciales de 6 días lavaron y serenaron un tanto la manigua. La nube de zancudos y mosquitos se había enrarecido, y una breve zona de frescura sucedió al vértigo de los días dolorosos. Sobre un banco fuera del bohío platicaban Ernesto y el minero. Ya los dos estaban convalecientes del ataque del pernicioso, y llenaban las horas muertas con evocaciones y proyectos. ¿Sabe, don Ernesto? Yo fui en otra época jefe de una banda de contrabandistas. Nos movíamos en frontera con el Ecuador y buena plata hicimos. Era una vida sobresaltada pero bella. 3 noches en la semana cruzábamos el Carchi, teniendo celadas a los guardias. Nos jugábamos la vida, engañábamos, amenazábamos, pero en definitiva salí con la conciencia limpia. Se quedó un momento callado. Luego agregó sombrío: solo una vez tuve que matar a un hombre. Bueno, fue casi en defensa. Era un cabo del resguardo, bandido y atravesado como él solo. Mentía en las declaraciones para hacer condenar a pobres infelices y ganarse la ganga que da el gobierno. Ultrajaba también sin necesidad a los que sorprendía cuando pasaban por la frontera alguna cosa. Por aquel tiempo, yo tenía una muchacha en Guayucal, y en mi ausencia con amenazas en contra mía, se hizo atender el desgraciado. Una noche cerca a Carlosama, valiéndose de la oscuridad, me mató un compañero que iba a pasar unas celitas para mantener a su familia. Era tan joven como usted, y lo quería peor que a un hijo. Se lo juré al bandido, y una noche nos topamos en Puente Viejo. El tiro primero, eso sí fue rápido y salvaje lo demás, pero tengo la seguridad que alcanzó a oírme cuando dije: por él y por ella, antes de que se le cayera la cabeza al río. Me vine para acá, ya ve, y quizá no vuelva a salir del Ambillaco. Guardaron un rato de silencio. Ernesto inquirió: ¿por qué le puso ese nombre a la mina? Por recuerdos, por bobadas mías. Me encantan los nombres quechuas. Son recios como nuestra tierra y tienen significados que hacen pensar bonito. Nuestros abuelos los indios no eran tan brutos como pensamos. Mire, niño, continuó el viejo Ambillaco, que es quechua, quiere decir río del hechizo o del veneno, que es la aceptación del ambi. La terminación yaco significa río o corriente, y así entre en todos esos nombres que usted conoce. Cauyaco, río blando y pacífico, que es el significado del Cauca. Chubuyaco, el río del caracol. Balsayaco, el río de la balsa. El yaco es de la tribu ingana. Los conoce usaban el ya solamente. Así, Cauyaco se convierte para ellos en Cauyaca, y como él hay otros nombres lindos, como Macaya, río del cántaro, y Mesaya, río de las hormigas. Y hay ríos que terminan en Mayo y también en Urco. Y Morazurco, el volcán apagado frente al Galeras, ¿recuerda? Que si me acuerdo, vaya, allí iba del chiquillo,
por los altos de la aranda, a robar capulles y a coger moras. Moraditas y dulcecitas y barbaditas, ¿qué será? Decía la adivinanza. Urco es cerro, y así morasurco, es cerro de las morras, y Copalurco, cerro de los copales. Sería interminable recordar tantos nombres que a uno no se le olvidarán jamás, porque su significado vale plata, como Anganuy, el pueblecito de los altos de Pasto, que es nido de águilas e interjecciones que no hay en castellano, como achichay, aclimación de frío, que todos decimos achichuy, interjección de calor, que yo uso cuando me quemo los dedos o cuando me toca la casilda. La muchacha saltó desde el rincón donde se había agazapado para oírlos. ¿Por qué dice eso? Pues delante es blanco. Achichuy, negra, no me pellizques. Así exclamó el viejo incorporándose, y todos rieron. La Manuela, la mujer del Fidel, se acercaba al bohío, traía una bella cajita de verniz de Pasto, una baraja para que jugaran. Pues ya él solitario y no salió. El viejo insinuó con picardía: ¿por qué no le echas las cortas a don Ernesto? Mañana que vierne, a ver Blanco le leyó la mano. Ernesto se la tendió y la negra se quedó mirándolo abstraída. A ver, decime lo que sea. Niño, no se impresione, pero va a haber una tragedia. Será el brujo del barranco que lo ha ojeado. Me iré a ahogar. No, pues, es una mujer. Una de sus marquesas, don Ernesto, comentó el viejo. Solo dije que el barranco era embrujado. ¿Qué vamos a hacer? Me mataré con alguien entonces. No, dijo la Manuela. Trabén no morirá. Se quedó pensativa, luego concluyó, lenta. Como el camino que lleva la nube es su destino. Ha de pasar, se ha de estancar y ha de volver. Está oscureciendo. Mañana le leyo más. Caía la sombra de murciélago, revoloteaba frente al grupo y todos callados, contemplando el río en donde el arco amarillo de la luna hacía espejear un filo de candelas sobre el agua turbia. Al día siguiente, Ernesto regresó al trabajo, se sentía mejor y quería llegar al límite de la tarea que se había impuesto. En 3 jornadas más o menos, 200 pesos, 100 para usted, don Ezequiel, y 100 para bajarme a Tumaco a acabar de sudar esta fiebrecita. ¿Qué? Lo que saco es suyo, don Ernesto, enterititico, sí fue el trato. ¿Qué? Lo que sacó es suyo, don Ernesto, enterititico, sí fue el trato. ¿Qué va? Usted me ha enseñado muchas cosas que yo no podía pagarles. Niño, insinuó la Casilda acercándose. Voy a ayudarle un poquito. Sí, anda, terció el viejo. Acompáñalo, que todavía está débil y el río baja muy crecido. Ernesto los miró un instante, sintió como asordado y dijo rápido. No hay cuidado, me voy solo. Así había sucedido otras veces. La muchacha, medio confusa, comentó con el viejo mientras Ernesto se alejaba. Tiene un mirar muy serio, no se deja ayudar. Tienes que infundir confianza, negra. Es demasiado delicado en todo, pero así lo aprecio más y quizás me dejaría matar por él. Esa noche llegó a la mina un mozo recadero a anunciarle a don Ezequiel que debía subir a Barbacoas a notificarse de un juzgado. Bueno, me voy, dijo el minero. Hay que traer algunas cositas que estaban faltando para comer. Lo que sí voy a pedirle a don Ernesto es que me cuide el rancho mientras vuelvo, pues la Caratosa está enferma y el tigre está rondando otra vez por estos lados.
Lo que usted quiera, don Ezequiel. Me choca su viaje, claro, pero ¿qué se va a hacer? Cuando vuelva voy a tenerle curtida la piel del tigre. Será soberbia, Vera. Se acostaron. Y con el primer clamor del alba se reunieron junto al río. Me cuida la casa, don Ernesto, que ahí se la dejo con todo. Con toíto, le respondió el viejo, estrechándola, aunque se quedó pensativo. Fue entonces cuando don Ernesto lo abocó resuelto. Me voy con ustedes, don Ezequiel. Quiero irme. Anoche volví a sentirme mal. Lo que conviene se cumple. Don Ernesto, usted se queda en mi casa. Le aseguro que no me demoro. Y el viejo le tendió su mano con cordial emoción. El día aquel transcurrió. Y así, con nuestra querida profesora Blanca Cárdenas, terminamos la lectura por hoy. Pero no sin antes agradecerles a todos los lectores y lectoras por habernos prestado su voz y llevarnos por los caminos del Chambú. Pero no queda hasta ahí, esto fue apenas un abrebocas, ahora les toca continuar a ustedes. Entonces, los invito a que terminen de leer el Chambú. Y ahora los invito a que escuchemos esta interesante invitación que nos tienen el proyecto PRAE y el proyecto Pileo. Escuchemos. Chambú de mi vida. Este es un mensaje para la comunidad educativa de la Institución Educativa Municipal Chambú, a todos y todas los estudiantes, docentes, directivos, administrativos, personal de apoyo y padres de familia que les guste crear y contar cuentos. Los proyectos Pileo, Leo, Imagino, Escribo y Cuento y PRAE, Un Sueño Verde, Un Verde Sueño, te invitan a participar en el tercer concurso institucional de cuento Chambú Cuenta. En esta versión se crearán cuentos e historias que nos cuenten sobre el cuidado de nuestra quebrada Huachucal. Anímense a crear y participen en este concurso en junio y juntos conmemoraremos el Día Internacional del Medio Ambiente. De la fuente que tenemos, su agua bebemos. Cuidemos nuestra quebrada Huachucal. El Chambú de mi vida, gigante roca. Y con esta invitación a Chambú Cuenta, queremos cerrar este espacio. No sin antes agradecerles a todos y a todas por quedarse en esta transmisión. Un agradecimiento a toda la comunidad educativa de nuestra institución por estar pendientes y por estar siempre dispuestos a leer. Los invito a seguir leyendo el Chambú y muchos otros libros. Muchas gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad.